¿Cómo estás, Gustavo? Gusto de tenerte unos minutos con nosotros. ¿Cómo andás? Contento de estar contigo y bueno, viendo este panorama de ansiedad electoral generalizada, ¿no? Si uno pudiese definir con un título, te diría eso. Sí, sí. Pareciera que vamos a votar presidente en un mes y medio, y falta más de un año siquiera para elegir candidato. Así que Bueno, vos sabés ese es que el contexto que tenemos hoy. era la primera pregunta que te iba a hacer, porque además de los datos está la introducción del informe. Y la primera pregunta es, ¿se adelantó la campaña electoral del 2023, Gustavo? Pareciera un lugar común, ¿no? Cuando no hay respuestas para la economía, no hay respuestas para la gestión, por defecto caemos en la campaña, porque lo vimos en el gobierno anterior y lo vemos también en este gobierno, ciertas dificultades para poder dar respuestas desde el punto de vista económico, control de inflación, control de precios, y la verdad es que ante esa negatividad que les devuelve la realidad por el tema de la realidad de la mayoría de las personas en el país, por defecto se refugian en lo que sí saben hacer, que es campaña electoral y, bueno, la grieta y todo eso que se resuelve tan fácilmente, digamos, hablándole solamente a los propios y no al resto. Gustavo, veo también en el informe que hay récord de negatividad, o sea, pésima imagen del gobierno, creo que cada vez peor, pero también veo que no para de caer Juntos por el Cambio, pierde y pierde votos desde marzo para acá, y entonces la consulta es, ¿existe la posibilidad no de dos extremos en la grieta, Macri-Cristina, Cristina-Macri, Frente de Todos contra Juntos por el Cambio, sino un nuevo escenario en el 2023 con 3/3? Hoy ya tenemos ese escenario de 3/3 casi perfectos. Lo que sí tenemos que decir al mismo tiempo es el de la inestabilidad de esos tercios. Porque si uno pudiese hoy proyectar y decir, no, el Frente de Todos no se va a romper, digo, nadie podría aseverarlo, o Juntos por el Cambio. ¿Quién podría sostener que hoy, con siete precandidatos a presidente, Juntos por el Cambio no se va a romper? Claro. Digo, es mucho. Y eventualmente hay que pensar que Milei es hoy una realidad. Yo digo que es hijo legítimo de la política argentina, porque las causas que generan que la sociedad argentina Está se bueno pare eso. tan cerca de Milei es básicamente por los sucesivos fracasos económicos que nos han brindado gobiernos incluso ideológicamente opuestos. Entonces, hay que ver, hay que estudiar mucho, hay que analizar mucho, no hay que apresurarse. Contrariamente a lo que quiere la dirigencia política, creo que la sociedad argentina va por otro lado, ¿no? No es solamente un gobierno o una oposición que no están haciendo pie. Es la sociedad argentina que no percibe de la dirigencia una preocupación genuina respecto de los problemas de la sociedad, los verdaderos problemas. Inflación, pobreza, desocupación, inseguridad, como los 4 temas top, digamos, ¿no? Y vos le preguntás a la dirigencia política dónde está su preocupación central y te van a decir las candidaturas del 2023, ¿no? Casi como un lugar común. Es realmente notable, realmente notable. Gustavo, te quiero preguntar también por el peronismo tradicional, aquel peronismo federal que se insinuó con Massa, Pichetto, Urtubey, Schiaretti, porque si estamos en un escenario hoy y quizá en el 2023 con estos 3/3 del Frente de Todos o el kirchnerismo, Juntos por el Cambio, no se sabe en qué va a terminar hoy con 7 candidatos, Milei, ¿dónde está o si tiene alguna posibilidad el peronismo federal, republicano y concretamente Schiaretti, cómo lo ves en este lanzamiento nacional? Vamos por partes. El primero, te diría, tiene que ver con la urbanización o ambatización, digamos, de la política argentina. Ya con Macri y después acentuado con el actual gobierno del Frente de Todos, la composición, digamos, mayoritaria de los ministros y de los sectores que integran los gobiernos son del conurbano o son de Capital Federal. El interior, bien, gracias, ¿no? Cada vez menos representado, cada vez menos reconocido y entendido, que es lo más grave. Frente a esto, ¿qué está ocurriendo? Un fenómeno de regionalización. Fíjate que en esto Córdoba fue pionera, la provincia de Misiones fue pionera, Neuquén con el MPN, el Movimiento Popular Neuquino, fueron pioneros, y a eso hay que agregarle Río Negro, hay que agregarle probablemente La Pampa, hay que agregarle Salta, hay que agregarle, y empezás a agregar, porque la regionalización, y esto es muy interesante, es como una especie de método de defensa de los federalismos del interior. Esto es
realmente para anotarlo, porque el unitarismo que tienen los gobiernos nacionales que nos ha tocado en suerte en estos últimos 2 mandatos es realmente gravoso para los intereses del interior. Luego, hay que decir que el peronismo en particular ha perdido la condición o su formato de ser el garante a priori de la gobernabilidad. Esto de cada vez que la democracia argentina se va a la banquina, siempre aparecía el peronismo como el garante. Bueno, esto ya no es más así. Desde la elección pasada estamos viendo que vastos sectores populares han dejado de ir a votar al peronismo y han votado a Milei, a Juntos por el Cambio, o no han ido a votar. Así que eso también hay que anotarla en el contexto del análisis. Y una última, vos me preguntás, Schiaretti, déjame ser crítico, primero porque las candidaturas nacionales no se construyen de un día para el otro, los posicionamientos nacionales requieren de una dosis de esfuerzo realmente muy grandes, y de verdad no veo que sea coherente el pedido de proyección con la verdadera proyección. Creo que cuando uno ve los números nacionales y tiene que diagnosticar la potencialidad de una eventual candidatura a presidente de Schiaretti, yo tengo mis dudas. Honestamente te lo digo, porque más allá de que el sector o la ancha avenida del medio sea una enorme oportunidad porque está cada vez más grande, porque además de la conurbanización de la política, se está produciendo también un agrietamiento cada vez más profundo hacia los márgenes, ¿no? Digo, el efecto Milei se lleva a todos Juntos por el Cambio más a la derecha, y habrá que ver si el radicalismo y otras fuerzas provinciales acompañan al PRO en esa historia. Yo creo que no. Por eso te diría, 3/3 hoy es una mirada apenas relativa, porque podemos tener 4 candidatos, 5 candidatos o incluso 6 candidatos como fuera en el 2003. Digo, hoy el escenario del 2003 no es para nada una rareza. Y te digo otra cosa más, hay que pensar la política argentina en términos de segunda vuelta. ¿Qué significa esto? Aquel dirigente con menos pasado, no más, menos pasado negativo, tenga quizás una chance de ser más votado que cualquier otro dirigente. En este sentido, un Milei versus Cristina o un Milei versus Macri, ni hace falta que te diga quién es el que gana. Qué bárbaro. ¿A quién le conviene, si es que se puede decir, a quién le conviene esta dispersión o este panorama de 4, 5 o 6 candidatos? ¿Le conviene a alguien en particular o más a alguien que a otros? Posiblemente el gobierno sea el primer gran beneficiado de toda esta historia, porque Juntos por el Cambio, digamos, naturalmente debería poder incluir a Milei dentro de su fila. Lo que pasa es que meterlo a Milei hoy dentro de Juntos por el Cambio, vuelvo a insistir, con 7 precandidatos a presidente, Claro. con un conflicto de intereses ideológicos muy grande con el radicalismo, va a provocar un cisma, ¿no? Pero hagamos la imaginación. Si Milei estuviese con Juntos por el Cambio, hoy sería una oferta de 60%. Lo que pasa es que no es tan fácil, ¿viste? En la matemática electoral 1 más 1 es 2, pero cuando la llevas a la realidad tiene algunos límites. Y ahí sí, me parece que están los límites del tiempo que falta. Yo te diría, Turco, que recién para marzo del año que viene vamos a tener un poquito de claridad. Mientras tanto, son todas balas de fogueo, son todos posicionamientos interesados, son todos cosas que están manejándose en la intriga o en la especulación, pero no hay que tomar absolutamente en serio ninguna postulación en este momento, ¿no? Porque, recordemos, no es la primera vez que en la Argentina los que pican en punta con anticipación, cuando llega el momento de las elecciones, caen segundos, terceros o cuartos, ¿no? Es cierto. Bueno, la última consulta es ya no sobre la política o los políticos o los candidatos o los frentes o las alianzas, sino sobre la gente, porque en tu último trabajo, en tu último informe, hablas de contradicciones por parte de la gente que por un lado dice que hay que ajustar, pero por otro lado quiere más gasto en obra pública, más gasto en educación. La gente, ¿quiere o no quiere una transformación? ¿Se banca o no se banca una transformación como la que necesitaría la Argentina para salir de tantos años de decadencia? Vos sabés que hace mucho tiempo ya que hasta Katterberg y otros grandes autores y grandes encuestadores y analistas de la sociedad argentina vienen verificando este fenómeno de la contradicción. Nosotros lo metimos porque de alguna manera veníamos observando, ¿no? Que como consecuencia del debate político chato, escaso, aburrido, hoy debatimos con eslogan, debatimos, digamos, apenas en superficie, lo que la gente toma en realidad es
las partes del debate político que le quedan en claro. Como el debate político es cada vez más grosero, más berreta, menos dotado en términos intelectuales y de contenido, lo que vemos reflejado en esas posturas contradictorias de la gente no es más ni menos que el debate político argentino. Entonces, el pedido ahí sería, mejoremos esto, porque los consensos no se logran no dialogando, al contrario, tenemos que empezar a entender que la lógica de los consensos es la que va a mejorar la mirada que tiene la sociedad argentina sobre sus principales problemas, porque, insisto con esta contradicción, ¿cómo vamos a aumentar el presupuesto de ciencia y técnica, de educación o de salud, o cómo vamos a mantener el subsidio al consumo energético si al mismo tiempo queremos bajar el gasto público y bajar también los impuestos? Me parece que hay algo en la cuenta final no cierra, y no es culpa de la gente, sí es responsabilidad de la dirigencia política que nos da un debate realmente muy, muy liviano y siendo, digamos, bueno en el diagnóstico, ¿no? Gustavo Córdoba, analista, consultor, socio de Suban Córdoba y Asociados. Como siempre, muchas gracias, un gusto tenerte, Gustavo. Igual para mí. Fuerte abrazo.